Tema para abordarlo entonces con el propio Humberto Verdejo, académico del Departamento de Ingeniería Civil Eléctrica de la Universidad de Santiago, que como decíamos nos acompaña hoy aquí en el estudio. Humberto, gracias por estar nuevamente con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Otra vez hemos estado hablando de tarifas aquí, explicándonos bien lo que ha significado aquello, bajas, alzas, etcétera, cálculo. Hoy día de este instrumento que está ideando el gobierno, que la primera pregunta que a uno le viene a la cabeza cuando le habla de racionamiento, como le decía en la introducción, ¿qué quiere decir? ¿Que las empresas eléctricas nos van a poder cortar la luz? No, primero contextualizar que en los análisis que hace el coordinador eléctrico para la operación del sistema siempre estaban como referencia los años 68, 69, 98, 99 como los más secos. Ya. Y la condición hidrológica del sistema del día de hoy es la más seca de la historia, para ponerlo en términos muy sencillos. Entonces el coordinador, dentro de los análisis de seguridad que hace recurrentemente, se dio cuenta que si no llueve pudiese haber problemas de operación. No significa que la luz se va a cortar, sino que hay problemas de disponibilidad de combustible y que afecta la operación. Entonces, el decreto de racionamiento preventivo es una herramienta que ya se ha utilizado con anterioridad. De hecho, en el gobierno del presidente Piñera, el 2021 se utilizó. Y lo que se hace es habilitar un conjunto de acciones administrativas y operacionales para que el coordinador tome todas las acciones necesarias para que no se corte la luz. Entonces, dicho de otra manera, este documento no habilita que las empresas corten la luz, sino que todo lo contrario. Entonces, dentro de las acciones que se faculta al coordinador, es que este ente por ley tiene que garantizar operación segura y lo más barata posible. Entonces, dada la falta de agua, digamos, va a tener que recurrir a los combustibles, particularmente el gas y el diésel, porque son los únicos insumos que reemplazan al agua. Entonces, ya la operación no es económica y por lo tanto lo que hace este documento es habilitar a que el coordinador tenga facultades que no infrinjan la ley para que la operación sea segura por sobre el criterio económico. Eso es como lo primero. Ya. Y dentro de las acciones que el coordinador va a tomar es guardar agua. En el fondo, en la poca agua que tengan los embalses no se va a utilizar, privilegiando el uso de combustible, en este caso gas y diésel, cuando así corresponda. Segundo, se habilita la posibilidad de ingresar obras, ¿verdad?, que tienen que tienen procesos administrativos que se pueden acelerar. Porque en condición normal el coordinador tiene que cumplir lo que establece la ley. Entonces el decreto de racionamiento preventivo le dice incorpore nuevas obras y evítese o espere o postergue procesos administrativos. En tercer lugar, el coordinador le instruye a las empresas que generan gas y diésel o que generan con gas y diésel comprar combustible, ya sea en el mercado a corto plazo para tener disponibilidad en el caso que así sea necesario. Que lo tengan como una reserva almacenada. Exactamente. Entonces, insisto, no es que las empresas vayan a cortar la luz, sino que se toman todas las acciones necesarias para que ningún ente del sector infrinja la ley, particularmente el coordinador, porque por ley el coordinador tiene que garantizar operación segura y económica. Y en una condición de estrechez hídrica hay que echar mano a los combustibles, porque dicho sea de paso, el único reemplazo al día de hoy del agua es el gas y el diésel. Perfecto. Ahora, dices tú por allí, dijiste, esto ya se ha utilizado anteriormente, gobierno de Sebastián Piñera, decreto, ¿es un nuevo decreto que viene a darles más facultades, darle más cintura a la institucionalidad, o es el mismo decreto que se renueva? Va a depender de la situación del sistema que tenga actualmente. O sea, los elementos que yo te menciono es lo que quedaron habilitados en el decreto del 2021, que dicho sea de paso se extendió hasta el 2023. Entonces no fue un evento puntual. Entonces, lo que tú acabas de decir, yo creo que es la mejor idea, en el fondo, darle un movimiento de cintura al coordinador para que pueda tomar todas las acciones preventivas para no tener cortes de luz. Que no tenga la justificación luego el coordinador de que yo tengo cierta rigidez normativa, que no puedo hacer esto o tal cosa. Exactamente, porque la ley eléctrica dice que el coordinador debe garantizar la operación segura y a mínimo costo. Entonces, en una condición de hidrología seca, cuando no hay agua, sobre todo en las horas de noche, ¿verdad?, sí o sí va a tener que echar mano a combustible y eso evidentemente no va a generar una operación económica porque los combustibles en este caso particularmente hay que comprarlo y eso se traspasa directamente a costo en el mercado diario. Saquemos el evento que estamos empezando a afrontar ahora, este sistema o seguidilla de sistemas frontales que va a dejar muchísima lluvia y que, más allá de la preocupación que tenemos por las consecuencias que pueda tener viales
en la ciudad, etcétera. La parte positiva es que los embalses van a tener agua, por lo tanto podríamos tener allí una buena noticia desde el punto de vista de los recursos hídricos para la generación también de energía eléctrica. Pero dejemos, aparte ese, por un momento hagamos una pausa. Hoy día nuestra generación eléctrica depende mucho de la hidrología, pero porque hemos ampliado la matriz, porque tenemos otro tipo también de producción eléctrica. O sea, del 2015 en adelante muchos proyectos renovables están operando en el sistema. De hecho, prácticamente en algunas horas del día la generación es principalmente renovable con sol y con viento. Pero el problema es que esas tecnologías evidentemente ayudan al sistema durante el día, pero no están disponibles en la noche. Porque el sol no está disponible en la noche y no tenemos sistemas de almacenamiento masivos que nos permitan guardar energía barata del día y usarla en la noche. Entonces, en las horas punta del sistema, que entre las 6 y las 22 y las 22 horas, el sistema debe operar con agua, con gas y en el peor escenario con diésel. Pero a falta de agua hay que echar mano al gas. Y ahí es donde evidentemente el coordinador evalúa escenarios que con el gas disponible e informado por las empresas puede que quedemos cortos. Entonces el decreto habilita a que el coordinador le diga a la empresa, ¿sabe qué? Compre más gas, ya sea Argentina o contrate barcos para que lleguen en un periodo de tiempo razonable para poder pasar este chaparrón, digamos, la estrechez hídrica. Y dicho sea de paso, también hay que ser súper prudente que el agua que va a caer probablemente no toda va a quedar almacenada, porque, digamos, las napas no sabemos en qué condiciones están, no sabemos si los terrenos con tanto tiempo de sequía van a absorber el agua o derechamente se va a seguir su curso natural y no la vamos a poder embalsar. Entonces va a ser un alivio, pero la estrechez hídrica no la vamos a superar con este evento climático. Sí, venimos de tantos años. De hecho, este puede ser un paréntesis dentro de una temporada de mucha sequía que también debe prolongarse después, pensando ya lo que venga en el verano, donde ya se pronostica todo lo contrario, con altísimas temperaturas y todo aquello. Dicho eso, por ejemplo, nuestra matriz en todo caso, que se ha ido diversificando, sigue teniendo este problema que dijiste tú al pasar, ¿no? Puede generarse energía de otra naturaleza renovable, pero no tenemos la capacidad de almacenarla. Justamente, en el fondo, el sistema eléctrico cuando se diseñó, y todos los sistemas del mundo siempre se basaban en agua y combustible. Por eso Chile teníamos tanta central hidráulica disponible, pero la sequía nos ha jugado una muy mala pasada. ¿Qué se hizo? Se instalaron centrales a gas, porque el gas y el diésel tienen las mismas prestaciones que las centrales hidráulicas. No así las centrales renovables, porque les falta almacenamiento y también les faltan algunos elementos complementarios que puedan hacer el reemplazo del gas y en este caso del diésel. Por eso es que se habla que la transición energética es gradual, en el fondo. Ya las centrales a carbón las sacamos, casi quedan muy poquitas, y debemos empezar a sacar el gas. Pero a falta de línea de transmisión, a falta de sistema de almacenamiento y a falta de las prestaciones que tienen las centrales convencionales como son la hidráulica y las térmicas, no podemos desprendernos de gas en este momento. Por tanto, lo que hay que pensar es robustecer el sistema de almacenamiento de gas, porque el gas llega a Chile vía gasoductos desde Argentina y en este caso en barcos que se almacenan en Mejillones y Quintero, que tienen uso industrial y no solamente eléctrico. Por tanto, efectivamente tenemos una matriz diversificada en algunos horarios del día, pero en la noche, a falta de línea de transmisión y almacenamiento, seguimos dependiendo del agua, y si no hay agua, el carbón se está sacando, entonces nos tenemos que afirmar solamente en gas y en diésel. Y creo que se llaman de ciclo combinado, ¿no? Cuando tú tienes la posibilidad de convertir de una u otra, ¿no? Exacto. ¿Nuestras centrales son de ciclo combinado? Algunas sí y otras no. O sea, por ejemplo, una central hidroeléctrica no necesariamente puede pasarse a otro tipo de generación. Las hidráulicas funcionan directamente con agua, pero por ejemplo en Renca, aquí en la autopista con General Velázquez, esa es una central que tenía tecnología a carbón y que después migró, en este caso, a gas. Entonces, las que pueden ser esta tecnología mixta son las carbónicas a gas o diésel, dependiendo
de la tecnología. Ya no hidráulica combustible. No tenemos la versión hidráulica de combustible en nuestro sistema actualmente. Perfecto. Cuando hablamos de ciclo combinado son de esa otra naturaleza. Exactamente. Carbón, gas y diésel, esas combinaciones. Es interesante el hecho de considerar ahora, y ahora abordamos el evento climático que vamos a estar viviendo, ya estamos viviendo en el sur del país, se desplaza hacia el norte con mucha velocidad, que la capacidad de nuestros embalses es una cuestión que siempre la hemos estado mirando, ¿no? A veces se ha señalado que hay que construir muchísimos más embalses, después ha venido esta duda, ¿para qué vamos a construir si de repente van a estar secos? Porque la sequía es demasiado prolongada y no tenemos realmente que almacenar. ¿Cuál es la frontera en la que hay que moverse allí pensando en inversiones que hay que hacer en uno u otro sentido? Yo he escuchado incluso hasta el ministro de Obras Públicas hablando de este tema, y desafortunadamente la infraestructura de embalse no va a depender solamente de un gobierno, sino de varios gobiernos. Ahora, el cambio climático nos ha golpeado súper fuerte en los últimos años y ya la zona desértica está llegando a la zona central. Entonces, evidentemente, particularmente la zona norte, digamos Coquimbo, o la zona central, el Estado debiese tener una política a largo plazo pensando en el uso del agua en términos de embalse. Pero nuevamente, esto es una política que va a ser de mediano y largo plazo. Piensa que una línea de transmisión se demora 12 años en construirse. Entonces, evaluemos cuánto se va a demorar la construcción de embalse a nivel nacional para poder dar cuenta del cambio climático. Y ahí es donde nuevamente nos falta una política pública donde transparentemos que si queremos llegar a la carbono neutralidad, tiene que ser con gradualidad. Y esa carbono neutralidad implica que el motor de cambio de aquí a ese punto van a ser las centrales a gas. Las centrales a gas, ya. Ahora, fue hace un par de veranos, creo, que el fantasma del racionamiento eléctrico en la región metropolitana estuvo rondando. De hecho, se estuvo hablando muchísimo al respecto y, bueno, al final no ocurrió. ¿Qué tan cerca en realidad hemos estado o podemos estar de un racionamiento eléctrico producto de que no hay energía y tenga que, incluso con toda esta flexibilidad de movimiento de cintura que tenga la institucionalidad, realmente quedemos casi con la posibilidad de que se nos corte la luz por algunas horas? Yo creo que no vamos a llegar a los eventos del 98-99, que fueron los últimos años de racionamiento. ¿Por qué? Porque para evitar el racionamiento necesitamos gas, y gas hay. Ya. En el mercado a corto plazo hay gas disponible. El punto está que las empresas tengan las señales para comprar gas y almacenarlo, porque el mercado de gas es bien complejo. Hay que hacer proyecciones casi de un año para otro para traer barcos. Y los contratos que existen con Argentina son interrumpibles. En el fondo, cuando Argentina tiene que cerrar la llave, ocurre. Ha ocurrido, por tanto, efectivamente dependemos de los barcos. Entonces, en ese sentido, ahora nos acordamos del gas, pero cuando no hay problema de racionamiento, el gas hay que sacarlo. Entonces, nuevamente, hay que introducir dentro de la normativa vigente que las empresas tengan la capacidad de almacenar gas más allá de lo previsto, digamos, de la operación económica del sistema. Porque si llueve mucho o llueve 2-3 semanas más, nos vamos a olvidar del gas. Pero si las empresas compran gas, van a quedar con ese gas, digamos, a disposición, y la normativa vigente no les permite traspasarlo a costo. En el fondo, la empresa tiene que hacer la inversión, o dicho de otra manera, el generador que importa gas corre el riesgo. Entonces, nuevamente, yo creo que este tema del gas hay que reevaluarlo y ver de qué manera se puede robustecer la disponibilidad de gas. Porque nuevamente, no hay peligro de interrupción de suministro en la medida que las empresas que importan gas lo hagan en el corto plazo. Todavía es incipiente, pero no sé, en mercados en donde la electromovilidad ya es más fuerte, ¿eso significa una demanda al sistema mucho más grande significativamente de energía eléctrica? Estoy pensando en un instante en que tengamos en el mercado automotriz mucho auto eléctrico. O sea, indudablemente, esa es la última cadena del suministro. Nosotros ahora lo que estamos hablando, disponibilidad de generación, que el 70% la da cuenta, la transmisión, que son las carreteras, que pesan el 10%, y la distribución, que es el 20%. Cuando hablamos de electromovilidad a nivel masivo, la verdad de las cosas es que las redes eléctricas no están preparadas para eso. O sea, basta que en un día frío la gente conecte los calefactores, la estufa eléctrica, y la luz se corta. Entonces imagínate en un evento climático de bajas temperaturas y la gente necesite autos cargados para moverse, la red eléctrica no está preparada para eso.
Entonces, para poder avanzar definitivamente a la electromovilidad, la red de distribución tiene que ser fortalecida. Piensa que ahora con un choque poste pueden quedar 1.000, 2.000 clientes sin electricidad. El 2024, en la zona norte de Santiago, 2 semanas la gente sin luz. En la zona sur, ¿verdad? Producto en Temuco, Villarrica, ¿cuántos días llevan sin electricidad por el cambio climático? Entonces, por un lado, queremos avanzar hacia la carbono neutralidad, queremos que la gente use auto eléctrico, pero ¿la red eléctrica está preparada para los cambios extremos que nos está dando el clima? Y la respuesta es no. De hecho, las redes eléctricas, sobre todo en las zonas urbanas y en las zonas rurales principalmente, son todas aéreas. Entonces, un choque poste, un árbol que se caiga, deja a mucha gente sin suministro. Por tanto, y como lo ha dicho la ministra, afortunadamente, la mirada de corto plazo para renovar el sector tiene que ser el segmento de distribución. Y ojalá que todas las acciones y esfuerzos que han hecho las empresas distribuidoras los últimos 2 años con la supervisión de la SEC permita que ante este evento climático extremo por el cual evidentemente estamos esperando que no ocurra, la red eléctrica funcione bien y no estemos con clientes sin luz los próximos días. Va a estar sometido a un fuerte estrés, sin duda, ¿no? Porque además viene acompañado no solamente de lluvia, sino que de viento, lo que también eso complejiza más la situación de las redes eléctricas aéreas. En fin, vamos a ver cómo se comporta aquello. Volviendo al tema de cómo entonces autoabastecerse de alguna manera, enfrentar y ayudar con los cambios que permite la tecnología. Una familia que hoy día está evaluando, por ejemplo, colocar termopaneles, ¿es conveniente? Mira, mi respuesta no va a ser políticamente correcta y lo voy a hablar desde la economía familiar. Si uno quiere instalar paneles solares el día de hoy, ¿verdad? Y para efectivamente bajar la cuenta, la inversión está entre los 3 y los 4 millones de pesos. Ya. Si tú quieres tener disponibilidad de luz 24/7, tienes que incorporar sistemas de almacenamiento, en el fondo batería. Entonces esos 3 o 4 millones de pesos se transforman en 6 o en 7, digamos, para tener algún grado de independencia. Pero si compras un generador a petróleo o a diésel, gastas 2 millones de pesos y tenés energía 24/7. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que los costos del autoabastecimiento a nivel residencial siguen siendo elevados. Entonces, las familias que tienen la capacidad y pueden hacer el esfuerzo, ojalá que lo hagan. Pero desde el punto de vista de economía familiar, lo más barato el día de hoy, y desafortunadamente, hay que decirlo, resulta ser comprar un generador diésel o a petróleo que te da energía 24 horas y los 7 días de la semana. Sigue siendo así hasta el momento. Los números son los números. Los números no mienten. Ya. O sea, un sistema de autoabastecimiento solar, 5 o 6 millones de pesos versus un generador que cuesta 2 millones de pesos con el tablero de transferencia automática y te da disponibilidad 24/7. Ya. Ahora, contra eso dice, ya, pero si yo ocupo más energía puedo inyectarle al sistema y con eso tal vez ir neteando mis costos. Sí, evidentemente, pero si a ti te cobran a 250 pesos el kilowatt hora, la red te lo reconoce al 70% de lo que te pagan, y eso es la forma que está establecida la normativa vigente. Pero insisto, los sistemas de almacenamiento y autogeneración son efectivamente rentables y te dan efectivamente una disminución de la cuenta y algún grado de independencia. El problema está que el costo de inversión es alto y la radiación en caso de lluvia baja. Por tanto, y lo digo desde mi caso particular, nosotros en la casa optamos por un generador diésel porque cuando el 2024, cuando se nos cortó la luz, justo el verano anterior, dijimos, ¿paneles o un generador? Y yo dije en la casa, necesitamos 24/7 luz porque tenemos una guagua, entonces optamos por el generador. Y la pega que hemos hecho estos días es que el generador con mantenimiento y guardar petróleo. Bien cercano, con experiencia muy local. Absolutamente. Y yo sé que, insisto, mi narración no es políticamente correcta porque uno debe decir, no, hay que incentivar las energías renovables, pero también hay que ponerse en el bolsillo de la familia y y donde a uno le aprieta el zapato. Y yo necesito 24/7 porque tengo niños chicos en la casa. Ya, para ir cerrando, Humberto, y volviendo al tema original, ¿no?, del decreto, que ya lo has explicado cuál es el sentido que tiene, y justamente evitar que haya cortes, dándole esta mayor flexibilidad a la institucionalidad para poder anticiparse a los hechos.
el evento climático que estamos viviendo, ¿cuánto nos podría, comillas, ayudar en ese sentido? Porque, no sé, pues nos pasa a nosotros en todo aspecto de la vida, no sé si a los chilenos en particular, cuando tenemos un problema, todos nos metemos ahí ya, y pasa el problema y ya después nos olvidamos. Entonces ahora que estamos, es como contraintuitivo, porque hoy día estamos hablando de racionamiento por escasez hídrica y se viene un diluvio. Entonces uno dice, ya, pero están hablando de algo que no va a pasar, porque mira, se van a llenar todo, vamos a tener agua y no, acabó el problema. No, aquí hay que tener dos cosas. Primero, como ha llovido poco, es probable que quede poca agua embalsada. Y lo segundo es que las cotas de temperatura o la isoterma cero permitan que la nieve se guarde en las cordilleras. Porque una cosa es que ahora estamos con problemas de racionamiento de agua para estos días, pero la operación de octubre a marzo del próximo año se hace con agua que se esté derritiendo de la nieve que se guardó en la cordillera. Entonces, si las temperaturas no permiten guardar agua en forma de hielo, de hielo de octubre en adelante, el problema va a seguir existiendo. Eso es lo que hablamos y tratamos siempre de explicarlo bien, aquello de la isoterma cero. Justamente. Cuando se vienen estos sistemas frontales, estos núcleos fríos en altura, que ojalá la isoterma sea bastante baja para que precisamente quede nieve retenida en la cordillera y no llueva sobre la cordillera, porque si no eso todo baja nada más. El agua que se usa para de octubre, noviembre, diciembre hasta abril del próximo año se basa principalmente en los de hielo. Entonces, si nuestra cordillera, que es nuestro refrigerador, no guarda hielo para esos meses, vamos a seguir con problemas de estrechez hídrica. Y por eso que los decretos preventivos pueden durar más de un año, como se ocurrió el 2021, donde duró hasta el 2023. Clarísimo. Muchísimas gracias por haber venido, Humberto Verdejo, académico del Departamento de Ingeniería Civil Eléctrica de la Universidad de Santiago. Que tenga una buena semana. Igualmente.